Todavía puedo sentir el olor a resina vieja y carne seca impregnado en los poros de mi piel. No importa cuántas veces me mude o cuántos desiertos cruce. Alaska es un parásito que se alimenta de tu cordura y deja el cascarón vacío. Todo comenzó cuando heredé la propiedad de mi tío Elías. En aquel entonces, sumido en el duelo por la pérdida de mi esposa Sara y mi hijo Leo en un accidente de auto, la idea de una cabaña aislada en Brooks Ranch me pareció un refugio, un lugar donde el silencio podría finalmente acallar los gritos en mi cabeza. ¡Qué equivocado estaba! El silencio en Alaska no es la ausencia de ruido. Es una presencia física, una entidad que te observa desde la espesura de los pinos. Llegué a la cabaña un martes gris de septiembre. La construcción era un diente podrido, clavado en la encía de un bosque que parecía aguantar la respiración. Lo primero que noté fueron los 13 cerrojos en la puerta principal. Elías, un hombre que se había vuelto parte del paisaje gélido décadas atrás, no los puso para evitar que alguien entrara, sino para evitar que algo saliera, o para convencerse a sí mismo de que el mundo exterior aún existía. Pasé las primeras noches pegado a la chimenea, escuchando el crujir de la madera, pero al tercer día el bosque decidió presentarse. No fue un rugido ni un ataque, fue un suspiro, un largo y cansado suspiro humano justo debajo de mi ventana tapiada. Al asomarme por una de las rendijas, vi la huella, una mano humana impresa en el polvo del vidrio, pero con dedos que se extendían más allá de lo anatómicamente posible, terminando en puntas que parecían astillas de obsidiana. No había huellas de pies en el barro, solo esa marca de desesperación. Fue entonces cuando la voz de Sara me llamó desde la oscuridad de los abetos. No era una imitación barata, era su tono exacto, la vibración que ponía en mi nombre cuando estaba cansada pero feliz. «Mark, ayúdame, está muy oscuro aquí abajo». Mi corazón, ese músculo traidor que aún la extrañaba, casi me obliga a abrir la puerta, pero recordé la nota de Elías en su diario. Ellos no tienen forma propia, son arcilla que necesita tu mente como molde. Esa noche, el generador murió. El zumbido constante que me mantenía anclado a la realidad desapareció, dejando paso a una cacofonía de voces que conocía. Mi madre, mis vecinos de Seattle y, finalmente, Leo. Mi pequeño Leo me pedía que le abriera porque el hombre de madera le estaba apretando las manos. Al iluminar con mi linterna hacia el sótano, a través de las grietas del suelo, vi algo que me quebró. Una mano hecha de ramas retorcidas y corteza húmeda asomaba por la trampilla, y en su muñeca de madera llevaba el reloj de plástico de superhéroes que yo mismo le había regalado a mi hijo. Comprendí que la criatura no quería mi carne, quería mis recuerdos. Estaba construyendo un cuerpo con mi dolor, hilando cada trauma para manifestarse. Salí al cobertizo en un acto de desesperación por combustible y lo vi. Una masa de materia que desafiaba la lógica, con el torso de un hombre y extremidades que se doblaban en ángulos imposibles. Su rostro era una máscara de cera derretida que intentaba formar mis propios rasgos. «Soy lo que dejaste en el auto», rugió con una voz que era una mezcla de gritos y metal retorciéndose. Le disparé, pero de la herida no salió sangre, sino una resina negra y espesa que olía a tierra de cementerio. Terminé quemando la cabaña. La vi convertirse en una pira naranja mientras el bosque entero gritaba con las voces de miles de personas atrapadas en la madera. Escapé, pero mientras manejo hacia el sur, noto que la herida en mi hombro, donde la cosa me alcanzó, no cierra. La piel se está volviendo rígida
amarillenta y áspera. Ayer encontré un trozo de corteza bajo mi uña. Alaska no te deja ir. Simplemente te convierte en un nuevo árbol para su coro de pesadillas. Si escuchas a alguien que amas en el viento, no es un eco. Es el hambre del bosque llamándote a casa. El frío de la costa de Alaska no es como el del interior. Es un frío húmedo que se mete en los huesos y parece querer reemplazar tu médula con agua salada. Me llamo Julian y acepté un trabajo como guardián de una estación de radar automatizada en un cabo olvidado de la península de Kenai. Mi única compañía era el zumbido de las máquinas y el choque rítmico de las olas contra los acantilados de granito negro. O al menos eso creía. Al 10º día, la bruma se volvió tan espesa que no podía ver mis propias manos al salir al balcón. Fue entonces cuando el radar empezó a detectar presencias que no deberían estar ahí. Objetos del tamaño de un hombre que se movían a una velocidad imposible, rodeando la base de la torre en círculos perfectos. Una noche, el monitor mostró un punto estático justo en la puerta de entrada. Bajé con mi escopeta, el corazón martilleando contra mis costillas. Al abrir la pesada puerta de acero, no encontré a nadie, pero en el suelo había un rastro de algo que parecía algas marinas, pero que al tocarlo se sentía como piel humana arrancada. El olor era insoportable, una mezcla de yodo, descomposición y algo dulce, como flores marchitas. Empecé a escuchar un canto. No era una melodía, sino un murmullo de miles de voces susurrando mi nombre desde el agua. Julian, ven a ver lo que hemos construido para ti. Eran las voces de mis antiguos compañeros de tripulación, aquellos que se perdieron en el naufragio del Arctic Star hace 5 años. Subí a la torre y apunté el reflector hacia el mar. Lo que vi me hizo caer de rodillas. No eran olas lo que golpeaba las rocas. Eran cuerpos. Cientos de ellos, entrelazados de forma grotesca, formando una especie de arrecife de carne que emergía de las profundidades. Sus extremidades estaban fundidas unas con otras, creando estructuras que imitaban la arquitectura de la estación. En el centro de esa masa vi a mi capitán. Su torso estaba fusionado a una roca, pero sus ojos estaban abiertos y brillantes. «El mar de Alaska no destruye, Julian», dijo con una voz que burbujeaba. «El mar conserva. Somos la memoria del océano, y nos falta una pieza para completar el faro». Esa pieza era yo. Las criaturas empezaron a escalar la torre. Sus dedos no tenían uñas, eran ventosas que succionaban la pintura del metal. Cada vez que uno me tocaba, un recuerdo de mi infancia era arrancado de mi mente. Sentía cómo mi pasado se borraba, dejando solo un vacío gélido. Tomé una bengala y la disparé directamente al arrecife de carne. El fuego empezó a consumir la grasa acumulada en los cuerpos, y los gritos de mis amigos muertos resonaron por todo el cabo. Logré llegar al bote de emergencia y remar en la oscuridad, guiado solo por el resplandor de la hoguera humana que dejaba atrás. Ahora vivo en el desierto, donde el agua es escasa, porque cada vez que miro mi reflejo en un charco, no veo mi rostro, sino el de mi capitán, sonriéndome desde el fondo, esperando a que el mar finalmente me reclame.